Buenas tardes. Vamos a realizar la última clase de filosofía. Es un tema relacionado con la comprensión y la reflexión sobre el ser humano. Porque efectivamente el ser humano solamente cuando cae en un abismo, en una crisis, solamente cuando se asombra ante algo inaudito o bárbaro, recién se acuerda que la filosofía puede orientar, que hay una disciplina que se llama la antropología filosófica. En otros libros también se llama filosofía del hombre. Es una reflexión sobre qué somos, de dónde provenimos, hacia dónde vamos. Esta disciplina trata de orientar al hombre en sus momentos más difíciles, más terribles, más dramáticos. Ahí donde ya las ciencias o las respuestas tradicionales ya no tienen asidero o consistencia. Entonces, la antropología filosófica, no se olviden, es un estudio del ser humano, del hombre. Es un estudio filosófico del hombre. Porque también hay muchas ciencias que estudian al hombre, ¿no? La psicología, en realidad todas las ciencias sociales estudian al hombre. Los médicos también estudian al hombre, pero desde el punto de vista de la enfermedad. Los abogados estudian al hombre desde el punto de vista de las leyes. Los psicólogos estudian al hombre desde el punto de vista de su conducta. El filósofo más bien estudia al hombre integralmente, ¿no? En todas sus manifestaciones. Entonces hay dos problemas filosóficos que, aunque ustedes piensen que ya está todo sabido, siguen dando que hablar, ya les dije, cuando hay problemas, por decir. Uno de ellos es el origen del hombre. El origen del hombre es equivalente a la pregunta ¿de dónde proviene el hombre? ¿O de dónde provenimos? Una pregunta filosófica que en todos los tiempos ha tenido respuestas. En la antigua Grecia, China, India también ha tenido respuestas mitológicas. Los griegos han tenido respuestas también mitológicas. Hasta los incas también tienen respuestas. Los primeros habitantes del Tahuantinsuyo, Manco Cápac, Mamahoyo, ¿de dónde provinieron? De las espumas del lago Titicaca. Esas son respuestas mitológicas. Pero ahora vamos a ver dos respuestas filosóficas que también se basan en la ciencia. Una de ellas es el naturalismo. Entonces pueden anotar ahí, según el naturalismo, el hombre se origina en el mundo biológico, se origina
o proviene del mundo natural, junto o igual que todos los demás seres, orgánicos e inorgánicos. O sea, todos los naturalistas piensan así, ¿no? El hombre es un producto de la naturaleza. Y de ahí ya derivamos una consecuencia, que todos los naturalistas son ateos. ¿En qué sentido? En que el naturalista dice, el hombre surge, nace y se origina aquí, y no en otra dimensión. Entonces, los representantes del naturalismo son los siguientes. Uno es Herbert Spencer, filósofo inglés. También apunten ahí. Según Herbert Spencer, el hombre es producto de la evolución total del universo. El universo en su totalidad está en permanente evolución. Entonces el hombre y todas las demás manifestaciones, inclusive las instituciones culturales, las instituciones políticas, son producto de la evolución. Esa es la idea de Spencer, la idea filosófica. Luego agreguen ahí, sin embargo, Charles Darwin confirma la idea del evolucionismo. O sea, Darwin prueba la idea de evolucionismo con su teoría de las especies. Entonces, ¿se dan cuenta de la relación o no? Spencer es el filósofo, el de la idea de la evolución. Él es el filósofo. Porque la idea de la evolución ya existía antes de Darwin. Ya existía la idea de que el mundo está en permanente cambio, a través de millones de años las cosas han ido cambiando, ya ha habido como una especie de progreso, evolución. Pero ¿cuál es la hazaña de Darwin? Porque Darwin no es filósofo, es científico. La hazaña de Darwin es haber probado, ¿no?, o confirmado o comprobado esa idea de la evolución. Porque no se olviden que Darwin es biólogo. Entonces Darwin, a través de las especies, comprobó la idea de la evolución. Y esa es la respuesta más conocida que se enseña en todos los colegios estatales laicos y en todas las universidades modernas, que el origen del hombre es evolutivo. Pero después también hay otra variante del naturalismo que está representado por Federico Engels o Federico Engels. Según Federico Engels, el hombre fue primero un mono o una familia de monos desarrollados, pero que gracias al trabajo se transformó en humano. Por eso que Engels también es naturalista, porque Engels dice, ya estoy de acuerdo con lo que dice Darwin, que el hombre no proviene de la naturaleza, que el hombre
proviene, no, es una especie más, pero esas especies se transformaron gracias al trabajo. Entonces la idea fundamental aquí es el trabajo. El trabajo hizo al hombre. Por eso que Engels tiene su teoría en una pequeña obra que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ahí es donde él sostiene cómo, ¿no?, unos simios desarrollados empezaron a fabricar herramientas y en ese momento se convierte en humano. Apenas empezó a trabajar, a producir, ahí inicia su origen el ser humano hasta hoy. Entonces, el trabajo hizo al hombre. Gracias al trabajo, inclusive ahora, ¿nos vamos desarrollando o no? Claro, según cómo se desarrolla la tecnología, según cómo se desarrolla la técnica, la ciencia, el hombre también va adquiriendo otras conductas, otras posibilidades. Inclusive ya hay mujeres biónicas que tienen implantes, hombres biónicos, o sea, todo va evolucionando. O sea, el trabajo. Entonces, por ejemplo, en eso no estaba de acuerdo Engels con Darwin o con los evolucionistas, porque para el evolucionista todo, ¿no?, ocurre gracias a pequeños cambios en miles de años y la evolución es algo lento, imperceptible. En cambio, Engels dice, no, el trabajo es un principio activo que va transformando al hombre. De salvaje, de paleolítico, pasó a neolítico. Eso se llama la revolución neolítica, ¿no? El hombre de cazador-recolector experimentó una revolución y pasó a ser civilizado, pasó a ser un hombre con mayor dominio de la naturaleza. Entonces ven, esta teoría es naturalista. Ahora, otra gran corriente que trata de explicar al ser humano es el espiritualismo. Ahí tienen en su lectura seguramente ustedes a Nietzsche, que es una variante más, pero supriman eso porque según el programa ustedes tienen que recibir estas enseñanzas nada más. Nietzsche más bien resérvenlo para otra ocasión. En el espiritualismo igual, en el espiritualismo está, primero está la definición, a quienes se le denomina parte del espiritualismo. Pueden anotar ahí. Según el espiritualismo o explicación religiosa también, porque esa es la explicación religiosa. Según el espiritualismo o explicación religiosa, el hombre proviene de una entidad espiritual, de un Dios. El hombre proviene de un espíritu divino. Entonces, todos los espiritualistas piensan así. No vayan a pensar que espiritualistas solamente son los católicos, ¿eh?, los cristianos. No, también hay espiritualistas en la India, en China, hay espiritualistas en otros lugares. Y hay otras versiones, si se puede decir así, hay otras religiones espiritualistas, no solamente la católica, la cristiana. Se supone que aquí, dentro del espiritualismo, están todas esas doctrinas que dice que el hombre proviene de un ser divino. Entonces ahí supriman a Tomás de Aquino y solamente pónganlo a Agustín. Justamente Agustín es uno de los representantes del espiritualismo cristiano, por decir.
Según el espiritualismo cristiano, o según San Agustín, Dios crea al hombre. Dios crea por propia voluntad en forma absoluta al hombre, dotándole de un alma. Dios le da un atributo al hombre, es el espíritu, el alma. Por eso es que el hombre, ¿no?, es una creación divina para San Agustín. Y como es una creación divina, lo que tiene más valor en el hombre es lo espiritual nada más. El resto no. Porque el espíritu es lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo único que tiene valor. Inclusive Agustín dice, el resto no existe. Solamente el espíritu. Solamente... no, el alma es lo principal. Bueno, entonces ahí termina más o menos una presentación de las respuestas tradicionales acerca del origen del hombre, ¿no? Los naturalistas sostienen básicamente que el hombre viene del mundo natural, se origina en la naturaleza misma. Los espiritualistas dicen, no, el hombre es una creación. Inclusive en otros libros esta corriente aparece como el creacionismo, la teoría creacionista. Cuando vean ustedes teoría creacionista se refieren a Dios, al hombre creado por Dios. Inclusive una teoría más moderna de esto se llama la teoría del diseño inteligente del mundo y del universo. Algunos padres de familia en Inglaterra, en Estados Unidos, están exigiendo que los colegios enseñen la teoría del diseño inteligente y no a Darwin, peor el materialismo de Engels. Porque me olvidé decirle también, claro, esto no va a figurar ahí, ¿no? Pero como algo que deben de saber ustedes, es que la filosofía de Engels, así como Spencer se llama evolucionista, a Engels le dicen materialista dialéctico. O sea, su filosofía es una filosofía materialista dialéctica. La filosofía de Spencer es el evolucionismo. La filosofía de Agustín es el espiritualismo, o digamos la teología, ¿no? Bueno, ahí cerramos esa parte del origen, ¿no?, del hombre, y más bien pasamos al otro problema, al otro problema filosófico sobre el ser humano, que también ha tratado de resolverlo en diferentes épocas. Es el problema de la naturaleza o esencia del hombre. La naturaleza o esencia, ya no es el origen, sino la esencia. Esencialmente, ¿qué somos? Esto se puede traducir con la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos? O también la pregunta, ¿cuál es la diferencia? O también, ¿qué cualidad nos diferencia de los demás seres? O sea, ¿cuál es esa cualidad o esencia que tenemos nosotros nada más y no tienen los demás? ¿Qué cualidad nos diferencia de los demás seres? Porque hay un montón de cualidades que son parecidas, ¿o no?
Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema pulmonar, los peces también tienen un sistema pulmonar, nosotros tenemos ojos, también tienen ojos. ¿Cuál es la cualidad que nos diferencia? Una diferencia así pues, fundamental. Entonces ahí viene la respuesta, ¿no? ¿Qué somos? Aristóteles dice, somos, ¿no? Ahí está Aristóteles. Aristóteles dice, somos seres sociales, ¿no? Y además racionales. O sea, Aristóteles explica de la siguiente manera. El hombre primero vivía en los bosques, cuevas, salvaje, pero después pasó a las ciudades. Cuando empieza a vivir en las ciudades, ahí nace el lenguaje, ahí necesita leyes, porque para vivir en la ciudad no es igual que vivir en el bosque, en el campo. Entonces, en la ciudad tienes que obedecer normas, tienes que establecer leyes, tienes que moderar tu conducta. Entonces ahí surge, según él, la socialización. Socialización quiere decir que entre los seres humanos tiene que haber una comprensión, un orden. Y esa socialización es inherente a la razón, porque el hombre, para ordenarse, tiene que razonar. Por eso él dice, en la ciudad nace la razón, en la ciudad nace la racionalidad, como una necesidad. ¿Para qué? Para vivir pues entre 20 millones, ¿han visto ustedes? Sao Paulo 20 millones, México 20 millones de habitantes en la capital nada más. Para vivir ahí se necesita pues un orden, se necesitan leyes, y para eso se necesita desarrollar una racionalidad. Eso no lo tienen los animales. En los bosques impera la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? La no existencia de ninguna ley. La ley de la selva consiste en que no hay ninguna ley. Ahí puedes hacer lo que quieras, a cualquiera lo encuentras, lo matas, agarras cualquier cosa, robas. Eso es en la selva. En la ciudad se supone que eso no se puede hacer. Pero, por supuesto, esta es una teoría nada más, que según algunos ya en estos tiempos no se cumple, porque vemos ahora que vivir en las ciudades puede ser hasta más peligroso que vivir en la propia selva. Pero son teorías que han tratado de explicar qué somos. Entonces somos sociales y racionales. Eso nos diferencia de los animales que se han quedado en los bosques, en el mundo salvaje. Después también ya borren ahí, ¿no? Nos han encargado que borren la teoría de Marx. No pongan tárgenlo ahí porque eso no va incluido en el programa de ustedes. Después más bien viene, también borren a Descartes, también, Descartes no va. Descartes no va. Tienen unas respuestas cada uno de ellos. Más bien si tienen que poner ahí a Ernst Cassirer. Ernst Cassirer. Es un filósofo alemán. Pongan ahí, según el filósofo alemán Ernst Cassirer, el hombre es un animal simbólico. El hombre, ¿no?, es un animal simbólico. Puesto que el hombre elabora signos,
símbolos, números, fórmulas, letras, figuras, señales, ¿no? Y conceptos. Es un animal simbólico porque elabora sistemas de signos, conceptos, números, figuras, en base a las cuales organiza su vida. Aunque esto no lo hace bueno. O sea, el hecho de que el hombre pueda crear sistemas de letras, signos, la matemática, la biología, el arte, la literatura, ¿no? Las pinturas, el hombre crea así la música. Entonces él dice, el hombre es un animal simbólico porque es un animal que crea nada más todas esas señales, símbolos, letras, y en función de eso organiza su vida, pero eso no quiere decir que el hombre, por el mero hecho de ya crear esos sistemas de signos, números, letras, ya va a ser bueno. Él dice, no, en cualquier momento el hombre entra en una lucha a muerte. O sea, por eso se dice que el hombre es un animal simbólico, nada más. Y él lo dice con mucha razón, porque él es alemán. Y los alemanes han vivido en carne propia lo que es la irracionalidad humana. En la Primera Guerra Mundial, 5 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de muertos europeos todos. Alemania fue arrasada. Al comienzo Alemania también arrasó con todos los pueblos. Miles de bombas dejó caer en Londres, Suecia, Dinamarca, Bélgica. Nadie se salvó. Hasta en España también bombardeó. Parte de España también bombardeó. El Guernica, ahí está el cuadro de Picasso, el Guernica. Bombardeó también una ciudad española, mató a todos. Entró a Francia, fusiló a todos los que pudo. Italia, Bélgica, la Unión Soviética, 1 millón de muertos en Leningrado. Entonces, este filósofo alemán dice, el hombre no es racional. El hombre elabora símbolos, signos, letras. La ciencia es un conjunto simplemente de signos, formas, fórmulas. Pero eso no quiere decir que el hombre es racional, ordenado, consciente, comprensivo, de ninguna manera. Bueno, esa es la manera que tienen de ver ellos, ¿no? Y después también está otro señor que se llama Max Scheler. Max Scheler. Según él, el hombre es una persona espiritual. ¿No? Es una persona espiritual que tiene 3 características. O sea, tiene 3 cualidades. Que no la tienen los demás seres. ¿Cuáles son? Autonomía existencial. Autonomía existencial. Puede ser sinónimo de libertad. El hombre es el único que tiene libertad. Los animales no. El león tiene que quedarse ahí en su hábitat, el rinoceronte tiene que quedarse ahí en su charco de agua nada más. La culebra tiene que quedarse ahí en su madriguera. Ellos no tienen libertad. Nosotros sí podemos desplazarnos, hacer proyectos. El hombre está condenado a ser libre, dice Jean-Paul Sartre. Podemos hacer proyectos, emprender muchas cosas. Ellos no. Después, el hombre puede representar el mundo, o el hombre representa a la realidad. Representar quiere decir pues que el hombre, por ejemplo, puede construir una novela, un teatro, puede hacer una teoría,
¿no? Puede representar el agua, H2O, qué sé yo. Puede representar así en figuras, hacer dibujos, pinturas de la realidad. Representa la realidad. Ahí en su libro también dice, puede objetivar. Objetivar quiere decir, pues, lo que tú ves lo puedes convertir en un objeto. Y otra última característica es que el hombre tiene autoconciencia. Autoconciencia quiere decir que el hombre es capaz de tener culpa, es capaz de autoanalizarse. Es capaz de reflexionar a sí mismo. El animal no puede ni una ni otra cosa. No puede haber un animal pintor, pues. Autoconciencia, el animal no es consciente de sí mismo. Entonces ahí se cierra todo eso que corresponde a filosofía, y con eso también hemos llegado al final del curso preuniversitario de filosofía. Más bien solamente falta una parte de lógica que es como un agregado, ¿no? Es como una continuación del silogismo. El tema se llama los diagramas de Venn aplicados al silogismo. Todo viene a raíz de que John Venn, ¿no? John Venn, que fue un matemático inglés de hace 200 años, ¿no? Conocido como los diagramas de Venn, que creo que ustedes estudian desde la primaria, diagramas de Venn. A John Venn se le ocurrió decir que el vacío, ¿no? En lógica el conjunto vacío, ¿no? Debe representarse, ¿no? Con un sombreado, o sea, sombreándolo. Entonces, un conjunto S es igual al vacío. El vacío se sombrea. Pero también dijo que el conjunto no vacío, ¿no? Un conjunto no vacío S, por ejemplo, un conjunto no vacío S, el no vacío se representa con un aspa, que representa un elemento. Si hay un elemento ya no es vacío. Entonces, un conjunto no vacío es S, no es igual al vacío. Entonces eso es lo que tienen que dominar ustedes, el vacío y el no vacío, nada más. El vacío se sombrea, el no vacío no se sombrea, se pone un aspa. Y pueden haber variantes, por ejemplo, si te pueden decir a ti, a ver, Olguita, representa, ¿cómo se representa, no? ¿Cómo se representa conjunto P igual al vacío? Entonces tú ya sabes. Conjunto P igual al vacío, el vacío se sombrea, según lo que me dijo John Venn. Según lo que me dijo John Venn, el vacío se sombrea. Entonces P igual al vacío, sombreas todo lo que es de P, nada más. Sombreas así. Ya está representado P igual al vacío. También te pueden pedir, a ver, Olguita, dado dos conjuntos A y B, represéntame A diferente del vacío. Ya tú sabes, el vacío se sombrea, el no vacío no se sombrea. Entonces A diferente del vacío, te ubicas acá en la zona de A, entonces pones
A, como es no vacío, una X. Y así sucesivamente. Te pueden haber pedido B igual al vacío, pones la X acá. Acá también te pueden haber dicho CS igual al vacío, lo pones acá. Bueno, entonces, eso es en primer lugar. Dominar lo que es el vacío y el no vacío. Pero John Vane siguió y dijo, esas proposiciones categóricas con las cuales se construyen el silogismo, esas proposiciones categóricas que hizo Aristóteles hace 2500 años, que en la Edad Media le pusieron las letras A, E, I, O, ¿no? A, E, I, O, que ustedes las recuerdan o no. Entonces, esas proposiciones también se pueden diagramar, dijo él. La A, por ejemplo, a ver, dígame, ¿cuál es la estructura lógica de la A? Todos los S son P. Entonces, justamente, John Vane dijo, cuando tú tengas una estructura de esa forma, vas a diagramar de esta manera. ¿No? Dado dos conjuntos, uno es S, el otro es P, dado dos conjuntos S y P, entonces vas a sombrear este lado nada más, toda esta zona. Fíjense bien el límite del sombreado, ¿ah? No es un sombreado total, sino es una zona nada más. Entonces, cualquier oración, por ejemplo, todos los gatos son pardos, los sombreas así. Todos los chilenos son sudamericanos, los sombreas así. Todas las manzanas son frutas, las sombreas así. Ah, ese es el diagramado de la... Después, John Vane dijo, y la E, la estructura de la E es ningún, ¿no? S es P. ¿Cómo se diagrama una, ¿no? ¿Cómo se diagrama una E? Dijo él. Cuando tengas una E, también, dado dos conjuntos, S y P, cuando tú tengas una E, vas a sombrear aquí. En la intersección, ahí vas a hacer el sombreado. Vas a cubrir todo de sombras. Un achurado. Listo. Cuando tengas la I vendría a ser algunos, ¿no? S son P. En ese caso, John Vane dijo, el diagrama que le corresponde sería este. El diagrama correspondiente sería, dado dos conjuntos S y P, como es algunos, entonces pones una X acá en el centro. Y finalmente, la otra forma categórica, la O. ¿Cómo era la O, alumnos? ¿Cuál era la estructura lógica de la O? Algunos S no son P. John Vane dijo, ¿cómo vas a diagramar en ese caso? ¿Cómo vas a diagramar? Dado dos conjuntos S y P, ¿no? Dado dos conjuntos S y P, vas a colocar un aspa acá. Entonces, eso fue lo que John Vane inventó o creó, diagramas para cada proposición categórica, que son 4 nada más. Después, más bien, si ya les dije, esto lo hizo John Vane, si esto lo hizo John Vane, después apareció otro algebraico, que se llamaba George Boole. Él también hizo otro aporte, dijo, como ya tiene diagrama, entonces yo voy a aportar, yo creo
Y yo propongo que el símbolo algebraico de la A tiene que ser así. S complemento de P igual al vacío. Listo. Entonces ahí tienen ustedes el diagrama de John Venn y el símbolo de Boole de la A. La E igual. Dijo, el símbolo algebraico de la E sería así. S P igual al vacío. Es como decir, la intersección de S con P es igual al vacío, que se cumple, ¿sí o no? Está vacío se sombrea, acá también, igual al vacío se sombrea. Más bien acá, dijo él, la intersección de S con P es desigual al vacío. Porque ya, justamente le dije, ¿no? Lo básico es vacío o no vacío. Vacío se sombrea, no vacío es un aspa. Acá se está cumpliendo. Cuando hay aspa es diferente del vacío. Acá también hay un aspa. Entonces él dijo, en este caso, algunos S no son P, su símbolo sería S complemento de P desigual al vacío. Y con eso ya tenemos de las 4 proposiciones categóricas, tenemos su diagrama y tenemos también su símbolo de Boole, o también se puede decir su símbolo algebraico. Bueno, el programa me indica, ¿no?, que cerremos en esa parte, pero como todavía nos quedan unos minutos, la pregunta es, ¿para qué sirve todo esto? ¿Solamente para enterarnos qué es lo que propuso John Venn, cuáles son los símbolos que propuso George Boole? No, lo que pasa es que hay 2 maneras de saber si un silogismo es válido o no. O sea, dado un silogismo, vamos a hacer rápido un silogismo. Supongamos que hago así, un silogismo, ¿ya? Todos, supongamos así, bueno, entonces, o si no así, todas las lámparas, supongamos que digo así, todas las lámparas son focos. Puedo poner así también, algunos, ¿no?, algunos focos son faroles, por decir así. Es un invento nada más, ¿no? La cosa es que cumpla con ser proposiciones. ¿Y cuál sería acá a ver, como una especie de recuerdo? ¿Cuál sería aquí la conclusión? Si una premisa es particular, la conclusión es particular. ¿Algunos qué? ¿Qué pongo acá? ¿Cuál es el término que no puede ir acá? De ninguna manera puede ir en la conclusión. De ninguna manera puede ir en la conclusión el término medio, o sea, focos. No vayan a hacer eso nunca. No vayan a cometer ese craso error de poner el término medio en la conclusión. Entonces lo que tienes que poner aquí es algunos faroles. ¿Qué pongo? ¿Son o no son? Tengo que poner son, porque no hay ninguna negativa acá. Si no hay ninguna negativa, ¿por qué voy a poner no son? Tengo que poner son. Algunos faroles son, focos ya no, entonces lámparas. Término mayor, lámparas. Bueno, se supone que esto ya lo hemos hecho. El asunto en vigor es el siguiente. ¿Cómo sé que este silogismo es válido o no es válido? Vuelvo a repetir. La única manera de saberlo es, primero, aplicando las reglas, que ya les dije en la clase pasada cuando hablamos de silogismo, vimos las reglas del silogismo. Justamente una regla del silogismo es: el término medio nunca va en la conclusión. Esa regla sí lo cumple bien este silogismo. Pero también hay más reglas. Bueno, pero ese no es el caso ahora. El caso es que hay otro método para probar si un silogismo es válido. Es el método de los diagramas de Venn.
con estos diagramas. ¿De qué manera dirán ustedes? Ahí está escrito el método, ahí están los pasos. Rápidamente yo voy a hacer, ¿no?, un ejemplo, porque ya les dije, esto no es un requisito para ustedes, ¿no? Solamente tienen que reconocer, por si acaso, los diagramas, pero no está de más que se lo lleven como un conocimiento adicional. Lo que manda el método es el siguiente. Primero tienes que extraer la figura de acá. ¿Cómo se extrae la figura? También creo que ya lo saben. La figura se extrae reemplazando el término medio, que es focos, reemplazándolo por M. Ahí está, MM, ¿ves? Focos, ahí está. MM, reemplazas así. Arriba pones término mayor, abajo término menor. La conclusión, ¿cómo es? La conclusión siempre es término menor, término mayor. Listo. Eso no varía nunca. Entonces ya tenemos la figura. A esa figura ahora hay que aplicarle los símbolos de Boole. ¿Pero cómo? Sabiendo que todas las lámparas son focos, es una A. Ahí viene lo que le dije que tienen que memorizar. ¿Cuál es el símbolo de Boole de la A? Entonces aquí está escrito, por eso no lo he borrado todavía, miren, aquí está el símbolo de Boole de la A. O sea que lo que nos interesa a nosotros es esto nada más. El símbolo de Boole de la A, esto nos interesa. Eso lo trasladas aquí. Ahí está, el complemento lo pones acá, porque siempre tiene que ir a este lado. No lo vas a poner y dice, profesor, pero la P está aquí, no tiene que pasar con todo su sombrerito aquí. No, siempre, sea cual sea, siempre va a estar acá el complemento, porque es una A. Sea la letra que sea, si es XY, ya siempre será aquí. Porque hay algunos que dicen, profesor, como la P está acá, entonces el sombrerito tiene que estar acá. No, de ninguna manera, el complemento no se mueve de acá. Así se mueva la P, no se mueve. Entonces, pero nos falta, ya le puse el complemento igual al vacío. Listo. Ahora también hay que ponerle su símbolo de Boole a esto. Algunos focos son faroles, ya tú sabes, este es una I. Entonces, ¿cuál es el símbolo de Boole de la I? Aquí está, pues miren. Aquí está la I, su símbolo de Boole. Esto es lo que nos interesa, esto de acá. Eso lo trasladas acá, porque este es una I. ¿No? Eso, a ver, vamos a hacerlo con el mismo color. Eso lo trasladas aquí. Eso es lo único que necesitamos. Es igual al vacío. Hay alumnos que dicen, profesor, pero aquí dice S y P, aquí dice M y S. Es que esta es la teoría, tú tienes que olvidarte de esto. Lo que nos interesa es que la I tiene este símbolo. ¿Por qué dice M y S acá? Porque este es un silogismo real, pues. Además, este es un silogismo de tres conjuntos, lámparas, focos y faroles. Acá son dos conjuntos nada más. Este es un caso real, tú ya no vas a buscar S y P. Acá es M y S. Pero es lo mismo, es una I. Y el otro también, algunos faroles son lámparas, es una I. Entonces, también le pones desigual al vacío. Entonces ya tenemos ahí la materia prima ya. Esta es la materia prima. Para analizar este silogismo, vamos a ver si es válido o no es válido. Como son tres conjuntos, ¿no? Lámparas, focos y faroles, entonces siempre se pone arriba S y P y abajo se pone M. Y entonces ahora procedemos a diagramar ya. ¿Qué cosa diagramamos primero? La universal, esté donde esté. Esta es la universal. Vamos a trabajar, miren, entre P y M, o sea, vamos a trabajar P y M nada más. Tienes que diagramar. P y M es una A, entonces tiene que diagramar como la A. Pues la A, ¿cómo se diagrama? Exactamente como esto, tienes que diagramarlo. No vas a cambiar de diagrama, no vas a invadir otra zona, nada. Tiene que diagramar eso, nada más que eso. Hay alumnos que se marean con las líneas, no sé. Esto, M y P es igualito a esto, S y P.
Son dos conjuntos acá nada más. No te tienes por qué complicar con el tercer conjunto. Tú tienes que trabajar aquí entre M y P. ¿Qué cosa dice de M y P? P complemento de M. Entonces, lo que te está diciendo ahí es que tú tienes que sombrear como vacío todo lo que no está en M. Entonces sombreas aquí, sombreas todo lo que no está en M, sombreas como una A, pues. Sombreas toda esta parte nada más. Toda esta parte sombreas. Porque así se sombrea una A. Esta es una A y así se sombrea la A. Lo único que he hecho es esto nada más. O sea, esto que está aquí es así, pero al revés. Porque esto está al revés también. Ya hemos diagramado la A. Ahora vamos a diagramar la I. ¿Cómo se diagrama? La I se trabaja en otra zona con M y S. ¿Cuál es la zona de M y S? Desigual al vacío. Tienes que trabajar en la intersección. Pero, ¿cómo se diagrama una I? Aquí está, pues. Aquí está el diagrama de la I. Mira, la I siempre es un aspa. Pero como tienes dos zonas, no, según la regla, como tienes dos zonas, entonces tienes que poner así. Para que la X se note que está en toda la zona. Pues. Porque basta que esté aquí y ya está afectando toda la zona ya. Esta línea no separa nada. Pero este es por si acaso para que no quede dudas de que ya toda esta zona, toda la zona, porque toda la intersección de S con M es todo. Todo. Esta línea no tiene por qué confundirte a ti. Tú trabajas entre S y M, que es toda la zona. Pero por si acaso se ponen dos X ahí, para que sepas que ya no es vacía la zona, sino es una I. La I es no vacía. Entonces ya diagramamos la I. Luego sueltas el lapicero, sueltas tu portamina, qué sé yo, porque la conclusión no se diagrama, la conclusión solamente se observa. La conclusión tiene que salir o no salir. Si sale bien diagramada, es válida. Si no sale, no es válida. Miren cuál es la conclusión. La conclusión también es una I, miren. Una I. Algunos faroles no son lámparas. Entonces, la conclusión está en S y P. Dígame, ¿se cumple o no se cumple? Fíjense la zona. Si es una I, entonces tiene que fijarse en la intersección nada más. Tiene que fijarse en la intersección. Entre S y P, en la zona de la intersección de S y P, ¿hay una X o no hay una X? Sí está la X ahí. Entonces cumple con ser una I. O sea, está diagramada la I. Entonces este silogismo es válido. Cuando la conclusión aparece diagramada, es válido el silogismo. Más bien, cuando la conclusión no aparece diagramada, no es válido. Ahora, claro, tú puedes decir, profesor, pero aquí no es perfecto como esto, aquí lo han invadido. Ese es el problema de este método, por eso es que por lo general este método no viene en los exámenes, porque este método tiene un factor de disturbación, tiene un margen de desviación, no es perfecto. Para que sea perfecto tendría que ser, claro, así limpio, ¿no? Pero igual ya aquí está la X, entonces sí se cumple que es una I. Pues. Por lo tanto el silogismo es válido porque la conclusión está bien diagramada. Bueno, mis estimados, pero hasta ahí ya, como lo vuelvo a repetir, esto es como un servicio a la comunidad nada más, porque hasta ahí no va a llegar el programa para ustedes, solamente tienen que reconocer eso, más bien las claves serían así, ¿no? Las claves serían así, la 1 es la B, la 2 es la C, la 3 no, es la E, la 4 es la D, la 5 es la B, la 6 es la C,
la 7 es la A, la 8 es la A, la 9 es la D y la 10 es la B. Mis estimados, por lo pronto, eso es todo. Hemos concluido con el curso preuniversitario de Filosofía y Lógica. La próxima semana tendremos que hacer un tema de economía y de ese modo finaliza el dictado de temas que haría nada más por hacer el repaso, que es la última semana de agosto. Desde allá, los que me están viendo, gracias, hasta luego. Buenas tardes. Vamos a realizar la última clase de filosofía. Es un tema relacionado con la comprensión y la reflexión sobre el ser humano. Porque efectivamente el ser humano solamente cuando cae en un abismo, en una crisis, solamente cuando se asombra ante algo inaudito o bárbaro, recién se acuerda que la filosofía es orgánicos e inorgánicos. O sea, todos los naturalistas piensan así, ¿no? El hombre es un producto de la naturaleza. Y de ahí ya derivamos una consecuencia, que todos los naturalistas son ateos. ¿En qué sentido? En que el naturalista dice, el hombre surge, nace y se origina aquí, y no en otra dimensión. Entonces, los representantes del naturalismo, ¿no?, son los siguientes. Uno es Herbert Spencer, filósofo inglés. También apunten ahí. Según Herbert Spencer, el hombre es producto de la evolución total del universo. Puede orientar que hay una disciplina que se llama la antropología filosófica. En otros libros también se llama filosofía del hombre. Es una reflexión sobre,
¿no? ¿Qué somos? ¿De dónde provenimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Esta disciplina trata de orientar al hombre en sus momentos más difíciles, más terribles, más dramáticos. Ahí donde ya las ciencias o las respuestas tradicionales ya no tienen asidero o consistencia. Entonces, la antropología filosófica, no se olviden, es un estudio del ser humano, del hombre. Es un estudio filosófico del hombre. Porque también hay muchas ciencias que estudian al hombre, ¿no? La psicología, en realidad todas las ciencias sociales estudian al hombre. Los médicos también estudian al hombre, pero desde el punto de vista de la enfermedad. Los abogados estudian al hombre desde el punto de vista de las leyes. Los psicólogos estudian al hombre desde el punto de vista de su conducta. El filósofo más bien estudia al hombre integralmente, ¿no? En todas sus manifestaciones. Entonces hay dos problemas filosóficos que, aunque ustedes piensen que ya está todo sabido, siguen dando que hablar, ya les dije, cuando hay problemas, por decir. Uno de ellos es el origen del hombre. El origen del hombre es equivalente a la pregunta ¿de dónde proviene el hombre? ¿O de dónde provenimos? Una pregunta filosófica que en todos los tiempos ha tenido respuestas. En la antigua Grecia, China, India también ha tenido respuestas mitológicas. Los griegos han tenido respuestas también mitológicas. Hasta los incas también tienen respuestas. Los primeros habitantes del Tahuantinsuyo, Mancocapa, Mamaoyo, ¿de dónde provinieron? De las espumas del lago Titicaca. Esas son respuestas mitológicas. Pero ahora vamos a ver dos respuestas filosóficas que también se basan en la ciencia. Una de ellas es el naturalismo. Entonces pueden anotar ahí, según el naturalismo, el hombre se origina en el mundo biológico, se origina o proviene del mundo natural, junto o igual que todos los demás seres.